¿Qué tal? Saludos amigos, bienvenidos a Caminar Juntos. En octubre del año 2023 se celebrará en el Vaticano la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, bajo el título Por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión. Y precisamente desde el 17 de octubre de este año, es decir, esta misma semana, el próximo domingo, hasta el mes de abril del 2022, pues va a tener lugar la fase diocesana en la que se va a trabajar en el documento preparatorio. Este domingo todas las diócesis del mundo pues van a estar llamadas a significar de alguna manera la puesta en marcha de este sínodo mediante una celebración en la que en comunidad vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos siga acompañando y sobre todo marcando el camino a seguir. Pues bien, en el programa de hoy vamos a hablar de este proceso, de esta nueva fase que se abre también a partir del 17 de octubre, con la vista puesta, como les decíamos, en esta 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, y lo vamos a hacer con el invitado que tenemos hoy. Él es don Luis Manuel Romero, director de la Comisión de Laicos, Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española, pero también él es el secretario del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española. Don Luis Manuel, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Bien, bien. Bueno, primero vamos a explicar todo esto. Primero vamos a decir que hay que hablar inevitablemente del Congreso Nacional de Laicos, que se celebró en febrero de 2020, justo antes de que comenzase la pandemia. Y primero pues hay que hablar de este congreso para luego poder entender por qué se forma este equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española, qué sentido tiene y qué funciones tiene. Congreso Nacional de Laicos, febrero de 2020. ¿Cómo lo vivió? ¿Qué valoración hace? Bueno, pues la verdad es que lo viví con mucha emoción, al mismo tiempo con muchos nervios, porque me tocaba coordinar todo lo que fue ese Congreso de Laicos. Pero desde mi punto de vista fue una auténtica experiencia de comunión, de lo que llamamos sinodalidad. Eh, También un ejercicio de discernimiento comunitario, de juntarnos en torno a 2.400 personas, 70 obispos, lo cual es digno también de valoración de la confianza de nuestros pastores en los laicos, religiosas, sacerdotes, la mayoría del Congreso, ya que el tema era el laicado, la mayoría fueron laicos. Pudimos vivir, como digo, una experiencia in situ de lo que es la comunión y la corresponsabilidad eclesial. Creo que se pudo percibir también una imagen de iglesia novedosa, con frescura, una imagen de iglesia que quiere estar en diálogo con la sociedad contemporánea, que quiere ser, como su lema indicaba, pueblo de Dios en salida. Bueno, y el poscongreso, porque a mediados de febrero, 14, 16 o 14, 17 de febrero es cuando comienza el congreso en 2020, se celebra en Madrid. Ya hemos hablado aquí en este programa en numerosas ocasiones con el delegado de apostolado seglar del precongreso, de la fase preparatoria, al igual que ahora pues también hay una fase preparatoria para el sínodo de los obispos, ¿no? Pero, ¿y el poscongreso? ¿Hubo poscongreso? ¿Hay poscongreso? Porque claro, apenas un mes después estábamos todos en casa. Y de todo lo que se habló, todo lo que se construyó durante esos días, ¿qué queda? Bueno, yo quisiera empezar resaltando, y que creo que fue uno de los grandes, o ha sido y sigue siendo uno de los grandes aciertos de la preparación del Congreso de Laicos, fue que todo se planteó desde el principio no como organizar un evento puntual, que sería del 14 al 16 de febrero de 2020, sino como un proceso, que es a lo que también nos invita ahora el Papa Francisco y que hablaremos posteriormente. Y nosotros desde el principio, cuando se origina esta idea de organizar un congreso, a final del curso 2018, al reunirnos con delegados de apostolado seglar y responsables de movimientos y asociaciones, lo hicimos planteando todo de una forma muy abierta. Iniciamos un camino que tendrá un hito fundamental a nivel nacional, que será el Congreso de Laicos, pero ahí no puede finalizar todo. Es un proceso que requiere tiempo
para que aprendamos a caminar desde la sinodalidad y desde el discernimiento como ejes fundamentales, para que comencemos a profundizar también en nuestra Iglesia en 4 itinerarios que son fundamentales. Primer anuncio, acompañamiento, formación y presencia en la vida pública. Desde ahí, desde esa idea, tuvimos muy claro que no queríamos que al terminar el Congreso hiciéramos un libro de actas del Congreso, lo enviásemos, lo tuviéramos y lo colocásemos en nuestras estanterías y a otra cosa más, sino que la idea era, el Congreso no finaliza el 16 de febrero, el Congreso continúa. En el poscongreso, o como le queramos llamar a esta nueva etapa. Es verdad que la pandemia de alguna forma nos cambió la vida a todos y nos cambió los planes personales, los planes familiares y también nos cambió los planes pastorales, nuestra vida de iglesia, ¿no? Sí. Y también ha hecho que el poscongreso haya tenido que seguir otro ritmo, pero no significa que se haya paralizado. Gracias a Dios, en medio de la pandemia, con los condicionantes que nos ha traído la pandemia, el confinamiento, hemos continuado reflexionando en torno a lo que fue el Congreso de Laicos. La gente salió con mucha ilusión, con mucha esperanza, hemos mantenido la llama viva y se puede percibir actualmente. Incluso durante este tiempo de pandemia, reinventándonos, como hemos hecho a través de los recursos online, de las plataformas digitales, pues han seguido reuniendo los grupos que participaron en el Congreso, las delegaciones de apostolado seglar, se han seguido llevando a cabo iniciativas, de tal manera que podemos decir que se ha mantenido el Congreso. Y ahora se están retomando con mucha ilusión. Se han creado equipos de trabajo del poscongreso en la diócesis, como digo, se han hecho encuentros, todo eso se ha creado el Consejo Asesor de Laicos como una herramienta fundamental para animar esta nueva etapa del poscongreso de laicos. Igualmente se elaboró durante el confinamiento una guía de trabajo del poscongreso de laicos. No tanto un libro de actas, sino más bien una guía de trabajo, es decir, un recoger las conclusiones del Congreso de cara a que todo eso nos sirva como material orientativo para trabajar en los próximos años, y no estamos hablando de un año, de 2, de 3, sino a lo mejor de una década para trabajar en el apostolado seglar en España, para tener de alguna manera también, y yo creo que es uno de los éxitos del Congreso y que ahora se está percibiendo en el postcongreso, tener un proyecto común de apostolado seglar en España. Es verdad que después hay que respetar el ritmo y la autonomía de las diócesis, movimientos, asociaciones, pero hay un marco general, unas orientaciones que son las que nos marcó el Congreso de Laicos y que nos siguen guiando en esa línea y en esa dirección. Por eso yo podría decir, el poscongreso ha ralentizado lo que queríamos, lo que pretendíamos, ese ímpetu, esa fuerza con la que salimos del pabellón de cristal de la Casa de Campo, lo ha ralentizado, pero no lo ha paralizado, también porque el Espíritu Santo está ahí y el que sopló en el Congreso sigue soplando después y sigue animándonos. Es más, la pandemia también nos ha hecho releer el Congreso desde otras claves que son fundamentales, ¿no? Y percibiendo aún más la necesidad de que tenemos que ser iglesia en salida. Yo creo que la pandemia nos ha dicho, hay que estar donde está la gente, donde están tantas personas que lo están pasando mal. Ahora más que nunca la iglesia también tiene que ser en salida. Tiene que proclamar el querisma, es decir, el anuncio de Jesucristo, el primer anuncio, tiene que seguir formando a la gente, tiene que acompañar en la situación de sufrimiento y tiene que estar presente en la vida pública, ciertamente. Bueno, valora de manera muy positiva esta etapa, ¿no?, del poscongreso con esa guía publicada a principios en marzo, a principios de 2021, y el documento Nuevos Frutos, del que no sé si nos puede adelantar algo. Es un documento que todavía está pendiente de publicación, por lo que tengo entendido, pero que también viene a recoger todo esto de lo que estaba hablando, ¿no? Sí, a finales del año pasado, en concreto en diciembre o antes de Navidad, como fruto del Congreso de Laicos, se constituye el Consejo Asesor de Laicos. Yo creo que esta herramienta es fundamental para entender lo que es trabajar desde la sinodalidad,
desde la comunión y desde la corresponsabilidad en la vida de la Iglesia. Es un consejo que, al ser de asesor de laicos, está formado principalmente por laicos, delegados de apostolado seglar, representantes de las provincias eclesiásticas, después también hay alguien de vida consagrada, estamos también algunos sacerdotes y algún obispo. Es un poco lo que es la Iglesia, lo que es el pueblo de Dios. Este consejo asesor lo primero que hace, además de ir creando grupos, de ir haciendo también entre nosotros una experiencia de comunión, es hacer un discernimiento, un ejercicio de discernimiento comunitario, como consejo asesor, para que nosotros sepamos en estos momentos descubrir por dónde nos quiere llevar el Espíritu Santo a la luz del Congreso de Laicos. Si no partimos desde cero, pero sí pensamos que este momento tiene que tener también su novedad, porque el Espíritu Santo continuamente nos va hablando en la historia. El Consejo Asesor hace un discernimiento y de ahí nace la iniciativa de elaborar este documento conocido como Nuevos Frutos del Congreso de Laicos, que no es más que invitar a que durante este próximo curso, y es algo que ya teníamos previsto antes de que surgiera la iniciativa del Papa, invitar a que este curso, todas las delegaciones de apostolado seglar, movimientos, asociaciones, todas aquellas delegaciones donde estén implicados laicos, puedan reflexionar sobre la sinodalidad y el discernimiento como ejes fundamentales para llevar a cabo todo lo que es esta nueva etapa del poscongreso, y que se planteen desde ahí cómo estamos en los 4 itinerarios que después queremos profundizar a partir del próximo curso. De alguna manera, ese documento lo que nos dice, vamos a hacer, después de que ha pasado también la pandemia, más o menos, por lo menos lo más difícil, sí, vamos a hacer un ejercicio de discernimiento, nos vamos a preguntar, bueno, respecto al primer anuncio, al acompañamiento, a la formación, a la presencia en la vida pública, en qué momento estamos, qué llamada recibimos del Espíritu Santo, qué cosas concretas tendríamos que trabajar, para que después, como digo, a partir del curso 2022-2023, podamos comenzar a trabajar cada uno de esos itinerarios. De alguna manera, sí, también podríamos decir que el Espíritu Santo siempre nos lleva en la misma dirección. No tendría sentido que a la Iglesia en España la llevase por un camino y a la Iglesia Universal por otro. ¿Por qué lo digo? Porque el poscongreso, o lo que ha nacido del Congreso de Laicos, ahora vemos que está en total sintonía con lo que el Papa nos propone. Por eso digo, hay un solo espíritu, el mismo, que sopla para toda la Iglesia, lo cual también es providencial. Y de alguna forma, la propuesta que nos hace el Papa viene a sumar a lo que ya estamos realizando a la luz del Congreso de Laicos. Claro, ¿no? Se refiere a esa fase diocesana sinodal que vamos a empezar ya, si Dios quiere, este mismo domingo 17 de octubre en todas las diócesis, como gesto precisamente de esa sinodalidad, de esa comunión con el Papa. Vamos a hablar de esta fase, si le parece. ¿Qué supone esta fase diocesana que finaliza en abril de 2022, tengo entendido? Sí, la primera novedad de este sínodo de obispos, que se celebrará en octubre del 2023, es que el Papa Francisco no ha querido solo que se realice ese encuentro, esa asamblea de obispos en esa fecha establecida, sino que se vaya preparando previamente con lo que él denomina un proceso sinodal. La misma expresión que nosotros hemos venido utilizando en la preparación del Congreso, en el Congreso y en el postcongreso, ¿no? Coincide totalmente, ¿no? Entonces el Papa ha querido que este sínodo se prepare de otra manera y que haya una fase diocesana en nuestras diócesis, nuestras iglesias particulares de España, desde el 17 de octubre de 2021 hasta abril de 2022. Después haya una fase continental desde septiembre de 2022 a marzo de 2023, y ya en octubre del 2023 sea como tal el sínodo de obispos. Por lo tanto, ahora se abre esta primera etapa que, como digo, se realiza a nivel de la Iglesia, en este caso de la Iglesia en España, de cada una de nuestras diócesis, y lo que se pretende, sobre todo, es no tanto
trabajar un documento preparatorio que tiene un cuestionario que nos sirve de guía, de orientación, sino más bien llevar a cabo una reflexión en torno a la sinodalidad vivida, es decir, tener experiencia de sinodalidad, experiencia de caminar juntos. Por eso se dice que lo que se quiere sobre todo es que se vaya entrando en una dinámica, en un estilo de hacer las cosas desde la comunión y desde la participación, teniendo siempre como meta la misión, es decir, la evangelización. En esta fase que hemos comenzado, desde la Conferencia Episcopal hay un equipo sinodal, ¿Sí? formado también por obispos, sacerdotes. ¿Usted es el secretario de ese equipo? Laicos, sí, a mí me corresponde prestar el servicio de secretario de este equipo sinodal. Este equipo intenta, de alguna manera, ser el enlace entre la Secretaría General del Sínodo y cada una de nuestras diócesis. En cada una de las diócesis se ha nombrado un responsable, una persona de contacto, que a su vez se hará también su pequeño equipo sinodal para animar todo este proceso en cada una de nuestras diócesis. También desde el equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española intentamos coordinar todas las iniciativas que se vayan a hacer en nuestras iglesias particulares, al mismo tiempo, y creo que es lo fundamental, animar a la participación en este proceso sinodal. Yo creo que es, por decirlo así, un kairos para la vida de la Iglesia, es decir, un momento de gracia, un momento de presencia del Señor, una oportunidad que tenemos que aprovechar. No se trata de una cosa más, no lo podemos ver así, sino que algo que se tiene que integrar en lo que ya venimos haciendo, porque es más bien un estilo, un modo de hacer y de ser Iglesia, que es desde la comunión, desde la corresponsabilidad, desde el escucharnos mutuamente. Por eso, como digo, este periodo, más que responder a unas preguntas, a unos núcleos temáticos que aparecen en el documento preparatorio, lo más importante sobre todo es juntarnos y hablar de cómo estamos en nuestra Iglesia, de qué es aquello que tenemos que ir cambiando y superando para que sea una Iglesia más de la comunión, de la sinodalidad, de la corresponsabilidad, donde todos nos sintamos protagonistas en la vida de la Iglesia. Y refiriéndome a los laicos, que los laicos en ningún momento os sintáis como cristianos de segunda categoría o de segunda división, porque no es así, no lo soy. O como aparece en la carta pastoral de vuestro arzobispo, de don Francisco. Los laicos no sois cristianos, por decirlo así, vuestra vocación no es una vocación por de cristiano por defecto. No. Es que parte del bautismo, como toda vocación, ¿no? Y es la vocación primera, ¿no? Y en la que todos somos iguales, y desde ahí parte también nuestra dignidad igual en la vida de la Iglesia. Y desde ahí todos nos tenemos que sentir corresponsables, todos protagonistas, ninguno se tiene que sentir autor secundario o actor secundario, sino que todos actores importantes en esta vida de la Iglesia. Y eso es lo que se pretende también con este proceso sinodal, ¿no? Laicos por vocación, que decimos por aquí en este año en el que también hemos entrado en nuestra diócesis en esa fase, en esa propuesta pastoral presinodal que estamos comenzando ahora, ¿no? Laicos por vocación. Bueno, me quedo con que usted dice que es toda una novedad, ¿no? Que de cara al Sínodo de los Obispos del año 2023 pues se haga una consulta, por así decirlo, a todo el pueblo de Dios, no solo a los obispos. Eso nos da pues como cierta responsabilidad, ¿no? Porque, bueno, como bien decía, pues los laicos tenemos mucho, ¿no? que aportar. En alguna ocasión, pues usted ha dicho que debemos potenciar la vocación laical porque es vital para la vida de nuestras comunidades en un futuro. ¿Esto es así? Sí, es más, yo suelo decir que los laicos no sois el pasado de la vida de la Iglesia, tampoco sois el futuro, sino que sois el presente. Es verdad que siendo el presente vaya a ser también el futuro, pero estoy convencido de que los laicos sois actualmente el presente de la vida de la Iglesia y que sobre todo en España, a la luz del Congreso de Laicos, podemos ver que de alguna forma estamos en una hora del laicado, en un momento histórico, en un momento importante, como una nueva primavera, como un nuevo Pentecostés, donde vamos descubriendo la importancia del laicado
en la vida de la Iglesia. Primero, por decir algo, porque sois la mayoría del pueblo de Dios. El 97-98% sois los laicos. También porque sois los que estáis más en contacto con las realidades temporales, es decir, con la vida cotidiana, con la familia, con el trabajo, la economía, los medios de comunicación. Necesitamos laicos, laicos formados, laicos que vivan su vocación dentro de la Iglesia, y lo específico del laicado, o lo más propio y exclusivo del laicado, que es estar en el corazón del mundo, encarnados en la realidad. Y necesitamos una Iglesia que esté más en contacto con este mundo y con esta sociedad, que entre en diálogo, en coloquio con el mundo actual. Y ahí principalmente jugáis un papel fundamental los laicos. Es verdad que toda la Iglesia tiene una dimensión misionera, una dimensión secular. Los sacerdotes también tenemos que estar en contacto con la gente, ¿no? Y con el mundo, la vida consagrada, pero especialmente es un papel que os corresponde a vosotros. Por eso es muy importante en estos momentos actuales, donde se necesita de alguna manera reforzar y afianzar el compromiso de la Iglesia y de los cristianos en la vida pública. Necesitamos por eso sobre todo vuestra corresponsabilidad, vuestro papel, vuestro sentir la vocación laical de esta manera. Ha dicho usted algo muy importante, ¿no?, sobre la vocación de los laicos. El Papa insiste mucho también en la idea de ser Iglesia en salida, ¿no? Y precisamente pues yo sé que usted en alguna ocasión también así lo ha señalado, pero ha dicho que la Iglesia en estos momentos en España se encuentra en un momento esperanzador. ¿Por qué dice esto? Porque bueno, pues ha salido el tema de la formación, también del laicado. ¿Cuál diría usted que son los puntos débiles del laicado hoy en nuestro país? Y bueno, pues digamos los puntos fuertes, lo positivo del laicado. Bueno, yo pienso que a la luz del Congreso de Laicos hemos podido escuchar una serie de mensajes que probablemente ya los conocíamos, los sabíamos, pero ahora se están reforzando y se están repitiendo, pero desde el convencimiento, partiendo también de nuestros pastores, que lo tienen también muy claro, ¿no? Me refiero en la línea de que tenemos que darle un protagonismo al laicado, si queremos eso, que nuestra Iglesia siga dando razón de su fe, de su esperanza en este mundo. Tenemos que vivir más desde la corresponsabilidad, desde la comunión, comunión entre pastores, vida religiosa, laicos, comunión también entre movimientos, asociaciones en relación con las diócesis, con las parroquias, evitar, y el Papa insiste constantemente, evitar el clericalismo. Es decir, necesitamos, como decía antes, cambiar la imagen. El Papa habla de que la Iglesia es como una pirámide invertida. Es decir, que los que, entre comillas, podemos pensar que están arriba, los pastores, ellos están al servicio del resto del pueblo de Dios. Esa es la pirámide invertida, ¿no? Una Iglesia también que tiene muchas caras, que tiene una gran riqueza. Estamos descubriendo la importancia también del discernimiento, y después de esos 4 itinerarios que son fundamentales para de alguna manera potenciar lo que es la vida pastoral de nuestra Iglesia a nivel general, y nuestra Iglesia también en España y en nuestras diócesis, que son los 4 itinerarios que he indicado, ¿no? De alguna forma, como decía antes, el Congreso de Laicos ha venido a impregnar frescura en nuestra Iglesia, novedad, a de nuevo volver a decir, ¿no?, y a colocar al laico en el papel que le corresponde. Yo creo que ahora más que nunca en nuestra Iglesia en España tenemos claro, y se están dando pasos en esa dirección, y yo así lo percibo también desde mi servicio a la Iglesia en la Conferencia Episcopal Española, de la importancia del laicado, de entenderlo eso como una vocación, de insistir más en el tema de la comunión y en el tema de la misión, como 3 pilares también claves, ¿no? Por poner un ejemplo también, cuando hace 4 años yo llegué a este servicio, muchos delegados de apostolado seglar, bueno, había diócesis que ni siquiera tenían delegación de apostolado seglar. Gracias al Congreso ya existen delegaciones de apostolado seglar
en todas las diócesis de España. Muchas delegaciones de esas, cuando yo llegué, el delegado era un sacerdote, ahora ya es un laico. Creo que, bueno, pues son pequeños pasos, Sí. pero uno va percibiendo que algo nuevo está brotando, que algo está cambiando, ¿no? Nuevos frutos. Nuevos frutos, nuevos frutos. Eh, También Isaac lo comenta en alguna ocasión, porque él le llamó mucho la atención que vino a una asamblea plenaria donde solo hay obispos, y los obispos respecto al Congreso de Laicos decían: nosotros al principio estábamos un poco indecisos, escépticos sobre qué podía salir de este Congreso de Laicos, pero los laicos de nuestra diócesis nos han animado, nos han hecho que vivamos todo esto con entusiasmo y con ilusión. Yo creo que eso es muy importante, que hasta los mismos obispos digan: nuestros laicos son los que nos han hecho entrar en esta dinámica, en este proceso y animarnos. Eso es un signo, una percepción de que algo nuevo está brotando y que creo que va a ser importante para darle vitalidad a nuestra Iglesia en los próximos años. Estupendo. Bueno, ya por último, don Luis Manuel, y aprovechando que está con nosotros, yo le voy a pedir que nos anime a todos los que nos están viendo a participar de este proceso, de esta fase sinodal diocesana que comienza este próximo domingo 17 de octubre, que por cierto, en nuestro caso celebraremos en la Catedral Primada con la Eucaristía que presidirá el señor arzobispo de Toledo. Pero vamos a sentirnos parte de todo esto, ¿no? ¿Qué les diría a los laicos para que participemos, para que nos lo tomemos en serio? Bueno, pues yo creo que, en principio, que vivamos este proceso como una oportunidad, como un momento de gracia que el Señor nos regala. Creo que es muy importante para que, de nuevo, todos, sin excepción, todos nos sintamos Iglesia. Por eso yo animo a toda la gente a participar en este proceso, que se puede hacer a través de reuniones con el documento cuestionario, pero que también puede venir motivado a través de otras propuestas mucho más sencillas, de retiros, de celebraciones, de encuentros informales. Lo importante es que todos nos sintamos, como digo, invitados a participar, a decir una palabra. La pregunta fundamental que el Papa nos realiza es: ¿cómo caminar juntos a la luz del Espíritu Santo como Iglesia? Y desde ahí, ¿qué es lo que vamos descubriendo? Entonces, sobre todo, eso, animar a participar a los que están ya dentro de la Iglesia, animar a participar a los que aparecen en alguna ocasión puntualmente a la Iglesia, para que también se escuche su voz. Queremos escuchar la voz de toda la gente que está en la Iglesia, en los alrededores o en las periferias de la Iglesia, y aquellos incluso que están fuera de la Iglesia. Es verdad que esto es lo más complicado, es el gran reto. Tendremos que ser imaginativos, creativos. Salir a las periferias, ¿verdad? Nos gustaría llegar para que también, sin miedo, sin perjuicio, escuchemos qué es lo que nos dice la gente de fuera, de cómo ve la Iglesia. Y por último, yo lo que me quiero quedar es como con 3 palabras o 3 expresiones de cara a este proceso sinodal. Y es lo último que quería compartir con ustedes. 3 palabras. Una, ilusión, es decir, que vivamos con ilusión este proceso que se inicia, es muy importante. Segunda palabra, esperanza. Yo creo que esa tiene que ser nuestra actitud y que nadie nos robe la esperanza como virtud que nos hace estar siempre abiertos a la novedad que el Espíritu Santo nos pueda ir transmitiendo, sorprendiéndonos siempre, dejándonos sorprender siempre por el Espíritu Santo. Y lo tercero es vencer miedos. Es decir, no tengamos miedo, estemos totalmente abiertos. Tenemos que dejar llevar por el Espíritu Santo. Y desde ahí que nos podamos sentar siempre en la misma mesa, caminar juntos, dialogar e ir haciendo pueblo de Dios. Gracias. Estupendo. Él guió el Congreso Nacional de Laicos, como bien dice usted, y él seguro que guía también este proceso que se abre ahora. Don Luis Manuel Romero, muchísimas gracias por estar con nosotros y seguiremos pendientes de todos estos trabajos. Gracias. Gracias a ustedes y por esta invitación y mucho ánimo. Gracias. Y nosotros volvemos enseguida a una pequeña pausa y enseguida seguimos en el programa, en este caso para hablar con la presidenta del Foro de Laicos.
Bueno, pues antes hablábamos precisamente con don Luis Manuel Romero, el presidente de la Comisión de Laicos, Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española, y ahora tenemos ocasión de entrevistar a la presidenta del Foro de Laicos, a la que saludamos a continuación, a Dolores García Pi. Dolores, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, hola, hola. Gracias por estar aquí, por invitarme a estar con vosotros. Bueno, la verdad es que en un programa en el que hemos hablado del Congreso Nacional de Laicos, del Postcongreso Nacional de Laicos y del camino que se nos abre ahora con este proceso diocesano que nos llevará hasta el Sínodo de los Obispos en 2023, pues claro, tampoco podía faltar el Foro de Laicos y en este caso, bueno, pues representado en ti como su presidenta. Yo tengo que decir que a mí me gustaría pues conocerte un poquito más, que te presentaras y que me llena de orgullo que hablemos de una presidenta del Foro de Laicos, ¿no, Dolores? Bueno, para mí es un honor estar cumpliendo este servicio en la Iglesia. Es un honor y es una gran alegría y un gran enriquecimiento. O sea bueno, en el que disfruto mucho, aprendo mucho. Y bueno, que me gustaría también que pudiera ser acicate para que muchos otros puedan también participar en foros y en consejos o en espacios de comunión como es el Foro de Laicos. Bueno, presidenta del Foro de Laicos desde el año 2016 más o menos, pero en marzo de este año eres reelegida como presidenta de nuevo. Háblanos un poquito de esta estructura del Foro de Laicos, quién la forman, de su historia, cuéntanos en qué consiste, proyectos. Pues mira, el Foro es una entidad que está vinculada a la Conferencia Episcopal Española y que agrupa a movimientos y asociaciones laicales que tienen con una implantación nacional, ¿vale? Nace con la estructura actual, nace hace 26 años, pero ya heredó un trabajo que llevaba adelante un consejo de laicos que existía. Con la estructura actual, ya digo, son 26 años y en este momento son 48 las entidades, las asociaciones o movimientos que forman parte del mismo. Y bueno, pues como puedes imaginar, 48 entidades representan una pluralidad, un abanico enorme de sensibilidades, de modos de entender nuestro ser cristiano, de modo de concretarlo. El foro nace como un espacio de comunión. El Papa San Juan Pablo II hablaba de que la Iglesia tenían que nacer los espacios de comunión, ¿no? Pues creo que esta expresión define muy bien lo que somos. Un espacio en el que encontrarse, en el que conocerse, en el que quererse, porque a veces no nos queremos porque no nos conocemos, y aprender a colaborar y a salir adelante, a ser testigos en medio de la sociedad, o sea, a vivir nuestra misión en medio del mundo y a ser corresponsables de la vida de la Iglesia y de la misión de la Iglesia. He dicho 48 y movimientos y asociaciones, y para mí, yo digo, aprendo mucho, lo he dicho antes, porque encuentro, por ejemplo, pues quien subraya de un modo especial la llamada a la santidad, los modos distintos de vivir la santidad, o quien subraya su compromiso en el mundo de la política, de la cultura, en el mundo de los jóvenes, de la familia. O sea, es un abanico que es un esplendor. O sea, yo creo que es este mosaico en el que cada pieza del mosaico es importante y juntos hacemos un dibujo que es maravilloso. Es necesaria, o sea, te sientes de alguna manera, Dolores, un poco una observadora privilegiada, ¿no? de toda esa riqueza de carismas de la que tantas veces insiste el Papa Francisco. Por ejemplo, cuando ahora hablamos de la sinodalidad, de caminar juntos, que es precisamente el título de este programa, ¿no? Pero caminar juntos es eso. A mí una frase que me ha gustado muchísimo que acabas de decir es que no nos queremos muchas veces, pero porque no nos conocemos, ¿no? Y para eso también está el Foro de Laicos. Sí,
Yo creo que a veces yo digo que es un modo de poner caras. A veces conocemos siglas y tenemos como clichés, Ujú. ¿no? Tenemos siglas, pero cuando nos conocemos y nos miramos a la cara nos damos cuenta sobre todo de que es más importante la relación que nace de nuestro ser hijos de Dios, de nuestro compromiso cristiano, es mucho más importante que quizás esos matices que nos diferencian. Y que esos matices que nos diferencian son importantes porque nos ayudan y nos ayudan a ampliar también nuestro modo de vivir y nuestro modo de sentir, pero que no es tan importante subrayar estas diferencias Ujú. como subrayarlas dentro De lo que nos une, de la claro. sinfonía que podemos componer juntos. Y de la misión. Bueno, ha dicho 48 realidades distintas que podemos decir Sí, representan lo que es el laicado en España, ¿no? Nos hacen como una especie de sí. puzzle de lo que es el laicado en España. ¿Qué papel juegan hoy los laicos en nuestra sociedad, Dolores, como presidenta del Foro de Laicos? Vamos a ver, yo creo que, o sea, creo que todos somos conscientes que sobre todo a raíz del Concilio Vaticano II ha crecido dentro de la Iglesia la conciencia del papel y de la vocación, sobre todo de la vocación de los laicos, ¿no? De esta vocación que tiene estos dos rasgos distintivos que parten bueno, pues del sacramento del bautismo que tenemos todos, que es lo que nos acomuna a todos como cristianos, y del hecho que esta misión, como hijos de Dios, la desarrollamos en medio del mundo. No quiere decir que las otras vocaciones de la Iglesia no estén en medio del mundo, pero para nosotros esto no es opcional, o sea, esto Claro. es nuestro propio ser. Entonces, en este sentido, ha crecido en los laicos, los laicos, los fieles cristianos, ha crecido este sentido de nuestra vocación. Creo que ha crecido, pero todavía tiene que madurar. Y esto va acompañado de un ejercicio de responsabilidad. Creo que esto lo hemos vivido de una forma muy evidente en el proceso que se inició para la preparación del Congreso de Ujú. Pueblo de Dios en Salida que tuvimos Sí, hace pues 2 años, o sea, año y casi 2 años, en sí, febrero del 2020, 2020. que ya parece que no, parece que ha pasado un siglo, pero en realidad no han Ha pasado ni dos pasado años. una pandemia, ¿Vale? ¿verdad? Sí. Eso, eso, Ujú, entre medias ha llegado el tsunami de la pandemia, tsunami ujú. doloroso de la pandemia. Bueno, pues ahí experimentamos el valor de la responsabilidad, o sea, tenemos una responsabilidad frente a la Iglesia, al resto del pueblo de Dios, frente a nuestros hermanos, y esa responsabilidad la tenemos que ejercer juntos, con los pastores, con la vida consagrada, y también una responsabilidad frente al mundo en el que vivimos. O sea, yo he dicho antes que no es opcional estar en el mundo, sino que ahí donde estamos, en el mundo del trabajo, en el Ujú. mundo, en la defensa de la creación, en el mundo de la juventud, en el mundo del ocio, ahí tenemos que vivir como cristianos. Y eso implica bueno, y vivir como cristianos y ser capaces de que nuestras acciones y lo que la sociedad vive se permee de esa realidad. Y bueno, ahí estamos yo creo en camino. A veces nos cuesta, Mm. creo que nos cuesta todavía, así como a veces creo que seguimos quizás teniendo no digo el miedo, pero un poco de complejillo a veces. No, está muy feo esto, quizás esta expresión no es quizás correcta, Ujú, pero, pero ahí tenemos como que ser también, ganar en libertad y en responsabilidad. ujú. Entonces, estamos en este camino, yo creo. Y para esto fue muy importante durante el Congreso de Laicos y ahora en el proceso que se está llevando ahora adelante, pues por ejemplo, uno de los itinerarios, el cuarto itinerario, el de La presencia en la presencia en vida la vida pública. pública. Ujú. Claro, porque ahí Es uno en de los todos, retos, Dolores, podemos decir, sí, que tiene el laicado en estos momentos, la presencia sí, yo pública. creo que sí. Sí, creo que nos dimos cuenta en el Congreso que hay mucho, quizás lo desconocemos, Sí. pero había en las líneas temáticas, digamos, en los temas que se abordaron dentro de este
itinerario, que hablaban de la presencia de la vida pública en distintos ámbitos, pues en el mundo de la política, en el mundo de la sociedad, de la educación. Nos dimos cuenta de que había acciones, había presencia, pero quizás todavía es tímida, pero ahí yo creo que ahí hay un ejercicio y todo, y también el hecho de que nos conozcamos las cosas que hay, de que podamos darnos cuenta que podemos trabajar juntos, de que hay acciones, iniciativas en las que más de uno se puede enganchar. Si yo pienso ayer, o sea, en estos días atrás se ha celebrado la jornada de la Iglesia por el trabajo decente. Sí, el 7 de octubre, ¿no? concretamente. Pues ahí esto es una iniciativa surgida de un grupo de entidades en las que después se han unido muchas otras entidades. Pues esto nace de una semilla y ahora pues hay otras actividades. Y yo pienso, vuestra provincia eclesiástica compartieron una iniciativa en el campo de la educación. Bueno, pues o sea, yo creo que hay muchas iniciativas que pueden multiplicarse también en la medida de que sean conocidas. Yo creo que es una de las claves y una de las palabras que más está repitiendo durante la entrevista, ¿no? El conocer, el conocer. A los laicos, más que tomar conciencia de nuestra vocación, que a lo mejor también usted me dice, pues es que es verdad que todavía no nos creemos eso de que tengamos una vocación de primera, ¿no? Como decía en el Congreso Nacional de Laicos, que tenemos una vocación de segunda, ¿no? Pero más que eso, lo que necesitamos es compartir y conocer, ¿no? Insiste mucho en esta idea. Es uno de sus objetivos como presidenta del Foro de Laicos, que nos conozcamos. Sí, quizás, sí. Pues en este tiempo, claro, quizás se ha convertido en una fijación por el hecho de que el haberme, o sea, el estar en el foro me ha dado la oportunidad de conocer y de apreciar a tantas personas que son, bueno, de una coherencia con la vida del Evangelio, de una respuesta increíble, que digo, o sea, esto es un tesoro que tiene que correr, que tiene que compartir. Y ahora, sí, y ahora has recordado que en el Congreso empezamos con o sea, las palabras de bienvenida del Congreso de Laicos que corrieron a cargo de vuestro delegado de apostolado seglar, de Isaac Martín, ¿no? Él afirmaba, y yo recuerdo que en aquel contexto sonaron de una forma súper impresionante. O sea, él afirmaba que no somos laicos por exclusión, por defecto, sino somos laicos porque Dios nos quiere así. Entonces yo creo que esta convicción tiene que estar cada vez más, debe impregnarnos cada vez más, debe hacernos, vivir con mayor alegría y con mayor decisión nuestra vocación. Dolores, antes hablábamos, comenzamos dentro de unos días un proceso diocesano sinodal. En 2023 será el Sínodo de los Obispos y nos comentaba antes don Luis Manuel pues que es muy novedoso porque es la primera vez, digamos, que el Papa ha querido consultar a todo el pueblo de Dios, no solo a los obispos que se van a reunir finalmente con él, ¿no? ¿Cómo lo valora como presidenta del Foro de Laicos que el Papa pues nos pida opinión y quiera conocer lo que nosotros valoramos o no, o vemos o no de la Iglesia y de la sociedad actual? ¿Cómo lo valora? Es verdad que ya el Papa en otros sínodos anteriores había hecho consultas, ¿no? Si pienso en el sínodo de jóvenes, el sínodo de las familias, pero en consultas quizás, digamos, más sectoriales. Consulta a los jóvenes, mientras que ahora la llamada es a todo el pueblo de Dios. Y si me descuidas, es que el Papa nos invita a los católicos a que consultemos a quien no está dentro de la Iglesia, incluso, ¿no? Eso ya es todavía más novedoso. Sí, yo creo que yo he escuchado recientemente a un teólogo, una conferencia
que hablaba de este tema y decía que este sínodo podría convertirse en el evento más importante después del Concilio Vaticano II para la Iglesia, si lo hacemos bien. Y si lo hacemos bien, implica, Dolores, que nos impliquemos todos. Eso implica que no pensemos que tiene que contestarlo, que participar pues le toca a otro, que participar, bueno, pues ya lo hará los que forman parte de este consejo. Que no tengo nada que aportar. Yo no tengo nada que aportar. Yo creo que no es solo, y yo creo que el Papa, y creo que aquí está quizás una de las cosas más importantes, no solo, o sea, no nos está diciendo solo que dediquemos este tiempo a preguntarnos estos temas, sino que iniciemos un camino. O sea, no es que la sinodalidad o el vivir, el caminar juntos como Iglesia se va a conseguir en estos meses. O sea, que la sinodalidad no consiste iniciar en responder un cuestionario, ¿no? Eso, y ya. No, para nada. Eso. Significa que, o sea, el Papa habla de un estilo, de un modo de ser Iglesia. Entonces, eso no es que es un cambio que se hace así, o sea, de un momento al otro, sino que es un camino en el que todos nos tenemos que estar preguntando qué es lo que el Espíritu Santo quiere de nosotros. O sea, aquí el protagonista principal es el Espíritu Santo si nosotros estamos a la escucha de Él y en la medida también en la que estamos a la escucha de los hermanos. Pero aquí entra un protagonista con la P mayúscula, que es el Espíritu Santo, y que es Él el que nos tiene que ayudar y nos tiene que guiar. Pero no es un proceso, o sea, el Papa habla a un determinado momento, o el documento, más bien el documento preparatorio del sínodo, dice que no estamos hablando de escribir documentos, que sí que se harán, pero que ese no es el objetivo. El objetivo es ponernos en camino o, si hemos recorrido un tramo, pues ir adelante. No, bueno, quizás el Papa no nos deja ser conformistas. O sea, no decir, bueno, hemos hecho un camino y genial, ahora nos va todo fantástico. No, vamos a seguir. Vamos a seguir, que todavía hay mucho por recorrer. Bueno, el camino comienza el próximo domingo 17 de octubre, también aquí en la Archidiócesis de Toledo, como en el resto de diócesis españolas. Y bueno, pues antes de finalizar, a mí me gustaría volver al Congreso Nacional de Laicos, ¿no? Y que nos haga una valoración, que nos cuente cómo participó y que nos hable del Postcongreso Nacional de Laicos. Precisamente cuando terminaba el Congreso, hacía un nuevo Pentecostés, pueblo de Dios en salida, pues tenía que permanecer todo el pueblo de Dios en sus casas encerrado porque llegó la pandemia, ¿no? El Postcongreso, yo se lo pregunto a Isaac, se lo he preguntado también antes a don Luis Manuel, ¿ha habido Postcongreso? Estamos en el Postcongreso, ¿qué queda del Congreso Nacional de Laicos? ¿Qué queda? O sea, yo creo que la preparación del Congreso fue ya un proceso sinodal, o sea, fue un camino en el que se fue. He usado alguna vez la imagen de la bola de nieve que va rodando por la montaña, ¿no? Y que va creciendo, porque el Congreso, o sea, cuando se comenzó había muchas más dudas que certezas y poco a poco, pues vimos como el implicarse generoso de muchas personas, de muchas entidades, de las diócesis, de las parroquias, ¿vale? O sea, ahí sí que yo creo que el hacia un renovado Pentecostés que vimos que estaba escrito cuando llegamos al Palacio de Cristal, yo creo que fue una constatación, no fue un deseo, fue un deseo hecho realidad. Y cuando salimos, evidentemente, salimos con una gran alegría, con una experiencia, y nos topamos, eso sí, nos topamos así de bruces con la pandemia. Y durante los meses nos hemos preguntado, los que construimos y los que trabajamos en la comisión de preparación,
qué es lo que querría Dios de nosotros en ese momento, porque parecía increíble, ¿no? El Papa en el mensaje que mandó a los congresistas decía que el pueblo de Dios, decía, ese pueblo de Dios vive en un momento determinado de la historia, algo así, ¿no? Sí. Como una página en blanco en la que hay que escribir. Y yo siempre he pensado que aquellas palabras eran proféticas. Total. Porque la página en blanco nos la encontramos 15 días después. Sí, sí. Entonces Cierto. es verdad que hubo que cambiar todo, ¿vale? Pero también es verdad que el planning que había preparado se bloqueó, o sea, se paró. Total. Pero es verdad también que que los itinerarios, por ejemplo, que se habían marcado en aquel congreso, encontraron un modo de actuarse y de ponerse en práctica que nadie había pensado. O sea, sin programar, se han hecho un montón de acciones. O sea, el acompañamiento era una línea, un itinerario fundamental. O sea, se han hecho un montón de acciones y de iniciativas que subrayaban el acompañamiento a La las formación. personas solas, en el duelo. Sí. Se han hecho un montón de acciones de formación usando los medios. Se ha tratado de estar al lado de los que estaban, o sea, de las situaciones que todavía están presentes, de vulnerabilidad, de situaciones de precariedad económica y laboral. O sea, ahí la Iglesia se ha volcado. Entonces yo creo que quizás lo que hemos hecho ha sido empezar a poner en práctica aquellos itinerarios sin el colchón, digamos, de un programa, con mucha creatividad. Eso por un lado. Y después es verdad que se paró, digamos, el planning y ahora pues está costando como arrancar, como volver pero yo creo que ahora somos más conscientes de lo que queremos, o sea, de lo que Dios nos pide, que es hacer este discernimiento juntos vuelvo a lo mismo, para preguntar al Espíritu Santo qué es lo que Dios, qué es lo que Él quiere, qué es lo que Dios quiere. Entonces entenderemos también de la experiencia cómo llevar adelante estos 4 itinerarios, qué es lo que hay y qué es lo que se puede seguir, en lo que se puede seguir creciendo. Estupendo. Bueno, pues muy pendientes de todo esto estaremos. Y como decíamos antes, el Espíritu Santo, que fue el que guió el Congreso Nacional de Laicos, seguro también guíe, y esperemos que sea así, este proceso que comenzamos ahora. Dolores García Pi, presidenta del Foro de Laicos, muchísimas gracias por estar con nosotros, un placer. Gracias Conchi, gracias a todos vosotros y un saludo muy grande a todos los que están viendo el programa. Gracias. Y a ustedes decirles que este proceso del que estábamos hablando comienza este mismo domingo, 17 de octubre, será en la Catedral Primada con la Santa Misa que preside el señor Arzobispo de Toledo. Muchísimas gracias por su atención y hasta el lunes que viene.